Así que bueno, hoy estamos finalizando una serie que se llama A veces We are finishing a series that's called Sometimes. y nos estamos preparando para empezar una nueva serie la semana que viene, el sábado 6. We are also getting ready to start a brand new series September 6th. Una serie que se llama A Figuras series that's called Shapes o Formas. or Forms. Sabemos que Dios creó todo lo que podemos ver We know that God created everything that we can y see todo lo que no podemos ver también. and even the things that we can't see. Y aun las cosas que vemos y las que no vemos The things that we can see and we can't tienen una forma y una razón de ser, has a shape and a purpose for it para lo cual Dios las creó. and the reason why God Y created nosotros it. creemos y sabemos de antemano And we believe and we know de que beforehand Dios está formando nuestras vidas that God is shaping our lives de una manera que a veces no podemos entender. in a way that sometimes we don't understand. Y si quieren descubrir cómo aprender a conocer la forma en cómo Dios nos está moviendo, And if you'd like to discover or get to know a little bit more on how it is that God is shaping no se us, pierdan la próxima serie que está por empezar el próximo you sábado. can't miss next week and the next series coming up. Así que bueno, hoy tengo el privilegio yo de cerrar esta serie llamada A And veces. today I have the privilege of closing today's series. Y el mensaje de esta Sometimes. noche se llama La importancia de lo temporal. And today's message is called The Importance of the Temporary. Cuando leemos la palabra podemos notar que a partir del Nuevo Testamento When we read scripture, we can see that from the beginning of the New Testament, tenemos 27 libros que lo conforman, we have 27 books. de los cuales 13 de ellos fueron escritos por el apóstol Pablo, 13 of them was written by Paul, casi el 50%. almost 50% of it. Pero esa fue una persona que también fue conocida por ser Saulo de Tarso, But he was also a person that was recognized of being Saul of Tarso. Ujú. that. Que cuando observamos la palabra en Hechos capítulo 9, That when we observe the scripture in Acts chapter 9, podemos ver que era una persona que estaba en contra de la misión de Jesús. we can see that he was a person that was against the mission of Jesus. De hecho, estaba procurando autoridad He was actually looking at authority para perseguir, to persecute, para apresar to be able to capture e incluso para matar and kill a aquellos que decidían seguir el camino de Jesús. those that wanted to follow Jesus. Y aquellas personas en autoridad And those people in authority, le dieron el poder para hacer todas esas tareas. they gave him that power to be able to complete each one of those La tasks. palabra relata que cuando él estaba en camino a Damasco a cumplir esta misión, The word tells us that when he was on his way to Damascus to complete this mission, el Señor Jesús se le apareció en el camino Jesus appeared to him on the way y le dijo, Saulo, Saulo, and said, Saul, Saul, ¿por qué me persigues? why are you persecuting me? Lo que estás haciendo, What you're doing, aunque estás persiguiendo a otras personas que no llevan mi nombre, even though you're persecuting others that don't have my name, estás persiguiendo a aquellas personas que sí tienen mi espíritu. you are persecuting those that have my spirit. Y así que básicamente le dijo, tienes que parar de hacer lo que estás haciendo. And so he basically told him, you have to stop what you're En doing. ese momento Saulo quedó ciego In that moment, Saul became y las blind, personas que estaban con él tuvieron que llevarlo a la ciudad de Damasco, and the people that were with him took him to Damascus porque el Señor le mostró en visión because God showed him in que se visions encontraría con un hombre llamado Ananías, that he would find himself with a person called Ananias que iba a poner las manos sobre él That para was- que él recuperara la vista. that was going to put his hands over his eyes to recover his Por supuesto, sight. cuando Ananías recibió esta noticia también de parte de And Dios, when Ananias also received that word from God diciéndole que tenía que ir a sanar a aquel llamado Saulo de Tarso, that he had to go and heal Saul, la primera reacción de Ananías fue, Dios, o sea, ¿cómo quieres que yo haga eso? his first reaction was, God, how do you want me to do this? He escuchado cosas acerca de este hombre I have heard things about this man, que nos está persiguiendo, that he's que persecuting nos us, está apresando that he's capturing y que nos us, está matando. and that he's killing us. Y la respuesta de Jesús fue And Jesus' response was, que le era necesario a esa persona sufrir it was necessary for that person to por suffer causa del Evangelio for the cause of the gospel, para que el mensaje de este Jesús, de este Salvador, so that the message of this Savior llegara a todos los llamados gentiles. was able to get to every Gentile. Y cada uno de esos gentiles And every one of those Gentiles, fuimos alguna vez cada uno de nosotros. each one of us, we were them at one point. Recuerden que les dije que esa persona, ese mismo Pablo, And like I said, that same person, Paul, era el que estaba persiguiendo a la iglesia. was the one that was persecuting the church. Y después de su conversión, And after he converted, fue la persona que escribió casi el 50% de lo que hoy tenemos en nuestras Biblias en el Nuevo Testamento. he became the person that wrote at
least 50% of the Bible that we have here Y today. pasa que y la manera en como Pablo continuó su ministerio y predicando a And Jesús, just like Paul continued his ministry and preaching the word no of solo God, lo llevó a presentar el evangelio a otras personas, not only did he present the word to other people, sino que como Jesús lo había profetizado, but just like Jesus had prophesied, mucho sufrimiento vino a raíz de eso. a lot of suffering came from that. Y pasa es que a veces el Señor And what happens is that sometimes the Lord estremece nuestras vidas, shakes our lives, estremece nuestras shakes situaciones, our circumstances, estremece nuestros familiares shakes our family y members, todo a nuestro alrededor and everybody around para us, poder ayudarnos a alcanzar so that we can go ahead and get el propósito por el reach cual fuimos the creados, purpose and why we were para que created, podamos entender so that we can understand que sin Jesús that without Jesus, nada somos. we're nothing. Así que como ya les mencioné, hoy vamos a hablar acerca de la importancia de lo temporal. So just like I mentioned already, we're going to speak about the importance of the temporary. Damos gracias a Dios porque fue temporal la persecución de Pablo We thank God that it was only temporary, the persecution of y Paul. porque todos los otros cristianos después de él And because all the Christians after that, no after murieron him, a mano de él. didn't die because of him. Y a veces nosotros pensamos que todo, o sea, todo se trata de lo que hoy estamos viviendo. And sometimes we think that everything that's happening is related to our Pero la circumstances. realidad es que la vida que tenemos en esta tierra But the reality is that the life that we have here on earth es un precursor de la eternidad. is a precursor to eternity. Para nosotros los cristianos, la muerte no es el fin, For us as Christians, death is not the end, sino que es el principio. but it's the beginning. Y a veces es mejor, a veces la muerte es la mejor manera de vivir. And sometimes death is the best way to live. Dice Santiago capítulo 4, verso 14, James 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana, whereas you do not know what will happen tomorrow, porque ¿qué es vuestra vida? for what is your life? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. El pastor Santiago está describiendo aquí nuestra vida como una neblina que se desvanece. James here is describing our life like a vapor that disappears. ¿Y cuántos de nosotros tenemos algún familiar que se murió o se fue prematuramente? And how many of us have a family member that passed away or disappeared Es from por- one moment to the other? Es porque la vida se disipa tal como la neblina, como lo describió Santiago. And it's because just like this verse says that our life is like a vapor that appears for a little time and then vanishes Pero para away. aquellos que están en Cristo, dice Pablo en Filipenses 1:21, But for those that are in Christ, Philippians 1:21 says, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. "For to me to live is Christ and to die is gain." Pero ¿cómo se ve eso? But how does that look like? Cuando estábamos orando mencionamos a Jesús When we were praying, we mentioned Jesus preparando una casa para cada uno de nosotros en el cielo. preparing a home for us in heaven. Cuando Él resucitó de los muertos, Él se presentó a sus discípulos y les dijo, When he resurrected from the dead, he presented himself to the disciples. me es and said, necesario que yo me vaya "It is necessary for me to leave para que venga el Espíritu Santo, so that the Holy Spirit may come. aquel que los va a convencer de pecados, Those that is going to convict you from aquel que sin, los va a traer a mí, the one that's going to attract you to me mientras yo preparo casa para ustedes while I prepare a home for you en la casa de mi Padre. in the house of the ¿Cuántos Lord." dicen amén para lo que of está my haciendo Father. Cristo por cada uno de nosotros? How many of us can say amen for what God is doing in our lives? Sí, y pasa que nosotros estamos ahora mismo And what's happening is that right now en el precursor de la eternidad para aprender a honrar a Dios. we are in the precursor of eternity to learn how to honor God. Porque lo que estamos viviendo hoy en día, Because what we're going through right now, ya lo hemos hablado en ocasiones, we've already spoken about it nos at está times. atrayendo al Señor. It's bringing us closer to the Yo no Lord. sé la situación que tú estás viviendo hoy en día, I'm not really sure about what you're going through pero right el que now, lo sabe but the one who does know te está atrayendo a su nombre, is attracting you to te him. está moviendo tu corazón It's bringing you closer, a que tú bringing your sepas que lo que heart estás viviendo no es para destruirte, closer so that you understand that what you're going sino through que is lo not que to estás destroy viviendo es you, para que puedas entender, abrir tus ojos but it is for you to open up your eyes a que sin Jesús nada somos. to see that without Jesus nothing is possible. Leemos la palabra en Romanos capítulo 8, verso 1. We're reading Romans 8:1 that Dice, says, ahora pues ninguna condenación hay "There is therefore now no condemnation para los que están en Cristo to Jesús, those who are in Christ Jesus, los que no andan conforme a la carne, who do not walk according to the flesh, sino conforme al Espíritu. but according to the Spirit."
Todos hemos escuchado este verso. We've all heard this verse. Y siempre, y la pregunta que les quiero hacer esta noche es, ¿por qué vemos ese versículo basado en nuestras vidas? And the question I want to ask is, why is it that we view that verse based on our life? Y nos decimos, ya no existe condenación. And we say there's no more condemnation. Porque yo me puedo ir para el cantante de música secular, mi favorito, Because I can go hear any type of music, any type of y concert, ninguna de las personas me puede juzgar. and no one else can say anything to Porque me. no hay ninguna condenación Because there's no condemnation para los que están en Cristo for those Jesús. that are in Christ Entonces, si Jesus. yo digo una mentira So if I say a lie, y yo sé que lo estoy haciendo, and I know that I'm doing nadie it, me puede juzgar no one can judge me, porque ninguna condenación hay because there's no para los que condemnation están en Cristo for Jesús. those that are in Christ Pero la Jesus. realidad es que no hay ninguna condenación, But the truth is that there's o no mejor dicho, esa condemnation, frase, ninguna condenación, or better yet, no condemnation no se basa en nuestras is obras. not based on our works. Ninguna condenación se basa en sus obras en nosotros. No condemnation is based on his works in us. No hay nada que nosotros podamos hacer There's nothing that we can do que nos pueda condenar that could condemn us delante del hombre, in front of man, pero sí delante de but Dios. yes, it could in front of God. Porque la palabra dice Because the word says que nosotros, el saber lo que tenemos que hacer for us to know what to do y no hacerlo, and not do it, nos cuenta como pecado. it's considered sin. Pero no es para que perdamos la esperanza aquí, But it's not for us to lose hope, porque ahora Jesucristo because now Jesus también nos está diciendo, is also letting us ya yo know, no te condeno you are not si tú estás condemned viviendo una vida en arrepentimiento, if you're living a life in si tú te forgiveness, estás acercándote a mí, if you're getting close to me. porque ahora, como dije hace un momento, ninguna condenación hay Because just like I said a delante moment de ago, aquel que there's juzga no nuestras almas, condemnation delante de aquel que juzga nuestras in almas, front of the one that judges our souls, porque Jesucristo because Jesus Christ es el que está abogando por is the nosotros. one that is fighting for us. Lo que Dios valora en mí What God values in me es a su Hijo. is his son. Mi filiación se basa en el Hijo de Dios en mí. My sonship is based on the Son of God in me. Mi posición en la presencia de Dios My position in the presence of God se basa en la obra completada de is Jesús. based on the works of God. No of se Jesus. basa en ninguna de las cosas que nosotros podemos hacer, It's not based on anything that I could do, or ni en you lo could do, práctico, not even in the practical ni en lo espiritual. or in the spiritual. Porque nosotros lo que Because hacemos what we do tiene una raíz has roots y una raíz solamente, and one root only, y su nombre es Jesús. and his name is Jesus. La palabra dice que Él atrae nuestros corazones, Él produce en nosotros The Bible says that he attracts our hearts, he produces in us tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. the wanting to do his good Para que works, cuando tú quieras hacer su voluntad, so that whenever you want to do his will, la gloria sea de Dios. the glory will be Pero for también God. cuando vayas y lo But hagas, also when you go and do la it, gloria también es de the Dios. glory is also for God. Entonces no nos gloriamos de nada So we don't get glory for más que en el ourselves nombre de Jesús. except in the name of Jesus. Así que sus circunstancias no refutan quién es Dios, So circumstances don't disprove who God is, sino muestran que Él es el que está, perdón, sino muestran lo que Él está a punto de hacer. they showcase what he's about to do. Las situaciones que todos estamos enfrentando hoy en día, The circumstances that we're each facing lo today, único que muestran the only thing that it shows es lo que Dios está a punto de hacer en nuestras is vidas. what God is about to do in Y our eso lives. puede verse con un trabajo, And that could be in a job con un milagro, or in a miracle con restauraciones en nuestra relación, or restoration in our tanto con relationships, nuestras parejas como con amigos, como compañeros de trabajo. like our coworkers, our spouses. Porque vuelvo y repito, las circunstancias que Él permite que sucedan en nuestras vidas, Because just like I said, the circumstances that he allows in our lives, Él las permite únicamente para que seamos atraídos a su corazón. he allows them so that we can be attracted or brought closer to his heart. Juan capítulo 12, verso 24 dice, John 12:24 says, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Cuando Jesús le dijo esta frase a sus discípulos, When Jesus said this to his disciples, se estaba refiriendo a sí mismo. he was referring to himself. Les estaba haciendo referencia a que tenía que morir He was referencing that he had to die para que a raíz de su muerte so that through his death, pudiéramos ver sus frutos. we could see his fruit. Los frutos que hoy tenemos cada uno de The nosotros fruit that each one of us y have. que hemos recibido desde el momento que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. And the ones that we've received from the moment we accepted him as our Lord and Así Savior. que la pregunta con la que vamos a luchar esta noche es, So the question that we're going to battle with today, ¿cómo es que la muerte forma mi vida? how does death shape my life?
Y esto es una pregunta bastante práctica And this is a question that's very practical. que sé que está trayendo a sus mentes ciertas situaciones. And I know that it's bringing certain situations to your mind. Porque hay cosas en nuestras vidas que están muriendo, Because there are things in our lives that are dying. hay cosas que ya han muerto There are things that have already passed or y hay died. cosas que están a punto de morir también. And there are things that are also about to die. Así que, ¿cómo vemos nosotros eso de manera práctica? So how do we see that in a practical way? Es decir, nosotros hoy estamos decidiendo It's like us saying right now, we're deciding morir a nuestra vida pasada to die to our past life, para aceptar la muerte de to Jesús, accept the death of Jesus. que es la que nos justifica delante de Dios. That is the one that justifies us. Cuando yo hago esta pregunta, a mí se me viene algo a la cabeza When I ask myself this question, I think about y, this. y pienso en la salvación otorgada por Jesús. I think about the salvation that was gifted to us by Jesus. Dice la palabra que hemos recibido la salvación por gracia únicamente, The word says that we've received salvation through grace, para que nadie se lleve su gloria. so that no one can take his glory. Dios es celoso de su gloria God is jealous of his glory, y Él no va a permitir que nadie se la robe. and he's not going to allow anyone to steal Ni it. siquiera el mismo hecho de nosotros aceptarlo como Señor y Salvador Not even us accepting him as our Lord and Savior aplica como algo de lo cual nosotros podamos gloriarnos. applies to something that we can get the glory for. Así que hoy vamos a hablar en esta noche acerca de 3 regalos que la muerte de Jesús nos proporciona. So we're going to talk about 3 gifts that Jesus' death provides. Juan capítulo 17, verso 21 dice, John 17:21 says, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. that they all may be one as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Así que el primer regalo que nos da la muerte y nos proporciona la muerte de Jesús es su gracia. So the first gift that Jesus' death provides is his grace. Nosotros no podemos hacer nada We can't do anything para ganarnos la salvación, to be able to get salvation or gain salvation, porque dice la palabra que la recibimos por gracia únicamente. to earn salvation, because the only way that the scripture says is Gracias through a grace. ese regalo que recibimos Thanks to that gift that we received sin merecerlo. without having to Earn it. earn it, O deserve it. deserve it. Sí. La palabra también menciona que el pecado entró al mundo The word says that also sin came to the world a través de una persona, through one person, Adán. Adam. Adam. Y que la salvación también entró a través de una persona And that salvation also came through one person. y fue a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. And it was through the sacrifice through our Lord Jesus Christ. Para poder entender la gracia del Señor, To be able to understand the grace of God, tenemos que entender We por have qué to necesitamos la gracia del Señor. we have to understand why we need that grace of God. Dijimos que el pecado y la muerte entró a través de Adán We just said that sin came through Adam, y todos somos resultados de ese pecado que Él pagó por nosotros. and we're all a result of that sin that Por came. eso han pasado generaciones tras generaciones Because of that, generation after generation que han muerto con o sin Dios. have died with or without God. Pero cuando viene Jesús, But when Jesus comes, Él dice, esa consecuencia de una muerte eterna he says that consequence of a eternal death va a quedar pagada delante de Dios will be paid in front of God a través de mi sacrificio en la cruz. through my sacrifice on the Dice cross. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Ephesians 2:8-9. Porque por says, gracia sois salvos por medio de la fe, For by grace you have been saved through faith, y esto no de vosotros, and that not of yourselves. pues es don de Dios, It is a gift of God, no por obras, not of works, para que nadie se gloríe. lest anyone should boast. Una vez más, no hay nada que podamos hacer One more time, there's not one thing we para can do ganarnos esta salvación, to make us earn God's más que por salvation. fe aceptar la salvación por medio de Jesucristo. The only way is through faith accepting Jesus. La palabra dice que si confesamos en nuestros corazones, por nuestras bocas, The word says that if we confess with our mouths y creemos en nuestros and corazones believe with our hearts que Jesús es el Señor, that Jesus is Lord, entonces ya la salvación entra en nuestras vidas. then salvation comes into our Y como lives. entra de una manera inmerecida, And in the same way that it enters in a way that tampoco hay we don't nada que earn it, podamos hacer para perderla, there's also nothing we can do porque to ninguna lose it, condenación hay because there's no condemnation para los que están en Cristo for Jesús, those that are in Christ aquellos Jesus, que viven conforme al Espíritu for those that are living according to the y Spirit no conforme a la carne.
and are not living according to the flesh. Juan capítulo 1, verso 16 al 17. John 1:16-17 says, Porque de su plenitud tomamos todos, "And of his fullness we have all received, y gracia sobre gracia. and grace for grace. Pues la ley por Moisés fue dada, For the law was given through Moses, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. but grace and truth came from Jesus Christ." Gracia sobre gracia. Grace and over grace. Todo lo que nosotros vivimos Everything that we go through es gracia sobre gracia. is grace over grace. Lo que el Señor nos permite atravesar What God allows us to go through es gracia sobre gracia. is grace over grace. Las finanzas que hoy podemos tener, The finances that we're able to las have, finanzas que no podemos tener, the finances that we don't have, es gracia sobre gracia. is grace over La familia grace. que el Señor nos ha permitido tener The family that God has allowed us to have es gracia sobre gracia. is grace over grace. Porque nada merecemos Because we don't deserve anything más que la muerte, except for death. que fue lo que pagó Adán. And that's what Adam paid. Pero Jesucristo viene una vez más y nos trae la salvación. But Jesus comes one more time and, Y vivimos en brings us gracia salvation. sobre gracia, And now we live grace over grace. lo cual nos lleva al segundo regalo que paga la muerte de Jesús por nosotros, Which takes us to the second gift that death que es provides, su placer, su gozo. which is his pleasure. Dice la palabra en Juan capítulo 16, verso 20 al 24. John 16:20-24 says, De cierto os digo, "I tell you the truth, que vosotros lloraréis y lamentaréis, you will reap and mourn y el mundo se alegrará. over what is going to happen to me. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. But the world will rejoice. You will grieve, but your grief will suddenly turn to wonderful joy. La mujer cuando da luz tiene dolor, It will be like a woman suffering the pains of labor porque ha llegado su hora. when her child is born. Pero después que ha dado a luz al niño, When her child is born, ya no se acuerda de la angustia, her anguish gives way porque el gozo de que haya nacido to joy because she has brought un hombre al mundo, a new baby también vosotros ahora tenéis tristeza, into the world. también nosotros tenéis tristeza, So you will have sorrow now, pero os volveré a ver, but I will see you again. y se gozará vuestro corazón, Then you will rejoice, y nadie os quitará el gozo. and no one can rob you of that En joy. aquel día no me preguntaréis nada. At that time, you won't need to ask me for anything. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, I tell you the truth. You will ask the Father directly, os lo dará. and he will grant your request Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, because you use my name. pedid y recibiréis, You haven't done this before. Ask using my name, para que vuestro gozo, and you will receive, and you will have abundant joy, para que vuestro gozo sea cumplido. so that you have abundant joy. Es difícil enfrentar esta vida sin el gozo del Señor. It's difficult to go through this life without the joy of the Lord. Porque si nosotros aceptamos las situaciones prácticas que estamos viviendo, Because if we accept the things that we're going through practically, en ocasiones no tiene sentido tener gozo. in moments it doesn't make sense to be joyful. No tiene ni sentido para It ustedes, doesn't make sense for no tiene us, sentido para las personas a su alrededor. the people that are around us, Y por supuesto el enemigo le va a decir que no tiene ni siquiera sentido para Dios. and of course, the enemy is also going to tell you that it doesn't make sense even to God. Pero el Señor nos está diciendo, nos está exhortando But the Lord is telling us and is pushing us y nos dice, vivan con sumo gozo. to live with joy. Porque el gozo, porque cuando vivimos en diversas tribulaciones, Because when we go through tribulations, el Señor nos fortalece y nos da paciencia. the Lord gives us strength and also Él nos patience. ayuda a poder entender que lo que estamos viviendo He allows us to understand that the things that we're going through puede tanto ser un proceso para que nosotros lleguemos al próximo nivel will be a process for us to get to the next level, o un proceso que está ayudando a las personas a nuestro alrededor a llegar a otro nivel. or is helping the people around us to get to where they're supposed to go. Y sé que es difícil, no sé lo que estás viviendo, no estoy minimizando lo que te está pasando. And I know it's difficult, and I'm not trying to minimize what you're going through. Probablemente quizás las cosas que tú estás viviendo yo jamás las he enfrentado. Maybe the things that you're going through, I haven't gone through myself. Pero el Señor no nos permite pasar por But situaciones the Lord doesn't allow us to go through para las situations cuales Él mismo no sea la respuesta. for the ones that He may not be the answer to. Hace un par de semanas estuvimos en un grupo pequeño A couple of weeks ago, we were at a small group, y uno de los hermanos hizo un comentario and someone made a comment de la manera como él veía o ve la vida. about how he views his life. Y él dice, Dios no nos pone en situaciones donde Él no nos pueda sacar.
And he said, God doesn't put us in situations that that he cannot take us out Pero of. nosotros sí nos metemos en situaciones de las cuales no podemos salir. But we put ourselves in situations that we can't get ourselves out of. Y la realidad es que es así, en lo And práctico. reality is that it's like that. Que todos los que estamos aquí presentes nos hemos metido en situaciones en las cuales nosotros mismos no podemos salir. That every single one of us here have put ourselves in situations that we ourselves Pero cannot me get alegró out of. mucho por el Espíritu, me alegró mucho por el Espíritu But I was very glad in my spirit haber sido capaz de decirle esta frase. to be able to tell him this phrase. Y le dije, estás en lo correcto, And I said, of course, you're right. pero aún en las situaciones que tú te metes, But even in the situations that you put yourself el in, Señor sigue siendo la respuesta y la salida de ella. God is still the answer and the solution to it. Así que no hay nada que nosotros estemos enfrentando, que estemos viviendo, So there's nothing that we're going through, that we're facing, bien sea porque tú te metiste en ella, whether you put yourself in it o bien sea porque el Señor te está procesando, or God is allowing you to go through para it la and cual el processing mismo you, Señor, para la cual el mismo Señor because of what God is doing, no te esté dando las herramientas y la respuesta or that God is doing, that is giving you the para tools atravesarlas to be able to go through y it para ser capaz de salir de ellas. and to be able to get out of it. Así que no hay nada que nosotros podamos hacer So there's nothing that we can do que pueda that separarnos could separate us del gozo de nuestro Señor of the joy of our Lord que se encuentra en Cristo Jesús. that's found in Jesus Christ. Y por último, tenemos el tercer regalo que nos da la muerte de Jesús, And we also have the third gift that Jesus' death provides, y es su lugar. and it's his place. Dice la palabra en Juan capítulo 14, verso 3. It says in John 14:3, Y si me fuere y os preparare lugar, and if I go and prepare a place for you, vendré otra vez I will come again y os tomaré a mí mismo, and receive you to myself, para que donde yo estoy, that where I am, vosotros también estéis. there you may be also. Ayer estaba hablando con mi esposa I was talking to my wife yesterday, y estábamos hablando acerca de la vida práctica. and we were talking about life, Y ella me hizo un comentario and she said to me, y me dice, hay que disfrutar la vida. she said, we have to just enjoy No life. estábamos hablando de nada pecaminoso, así que tranquilo. We weren't talking about anything sinful, so relax. Simplemente se refería a que debíamos como sonreírle más a la vida, estar She was contentos. basically just saying that we have to smile a little Porque bit more to tenemos life, una sola vida. because we only have one. Y la realidad es que sí, en lo práctico tenemos una sola vida. And she's right, we only have one practical. Y yo le dije, pero en realidad, buscándole yo la vuelta al asunto, But I was trying to find another way around the yo le dije, situation. seguro tenemos dos vidas. I said to her, O- we kind of have two Perdón, lives. seguro tenemos tres vidas, le dije. We kind of have three lives. Y quizás seamos los privilegiados que tienen dos nada más. And we may be the privilege that only has two. ¿Por qué? Tenemos esta vida práctica Because we have this practical life que cuando se nos acaba, that when it's done, vamos a la eternidad con Dios. finished, we go to eternity with God. Y después cuando Él venga en su venida, como lo mencionó en este verso, And when he comes back, like it says in this verse, nuestros cuerpos van a ser resucitados our bodies are going to resurrect. y vamos a vivir otra vez en esta tierra ya completa, en el paraíso perfecto. We're going to live in paradise, the perfect paradise. Entonces, he ahí las tres vidas que nosotros podemos tener. And so those are three lives No that se, we can have. no se confundan. Don't get confused. Si tienen alguna pregunta respecto a esto, pueden preguntarme If you más have tarde any si les questions, resulta un poco confuso. you can ask him if it's a little bit confusing for Pero you. la realidad es que la promesa del Señor But the reality is that the promise of the Lord, no es únicamente para nuestros espíritus y nuestras almas, it's not only for our spirit and our soul, sino también para nuestros cuerpos. but also for our bodies. Y aún las cosas que nosotros decidimos hacer en esta tierra, And even the things that we decide to do here on this earth, que mencionamos que son el precursor de la eternidad, that we mentioned are the precursor to eternity, nos están ayudando a poder crecer en la honra que le podemos dar al Padre. are helping us to be able to bring the proper honor to our God. Esa es la gran misión que tenemos todos aquí presentes. That's a great mission that we all have here. Pues eso es como podemos aprovechar el regalo de nuestro Señor That's how we can take advantage of that gift that God has cuando given us. decidió entregar su vida por When nosotros. he decided to give up his life for Es us. el hecho de que aceptamos su gracia, It's the reason why we accept his grace. aceptamos su gozo We accept his joy. y somos capaces de aceptar el lugar que Él está preparando para And nosotros. we are accepting the place that he's preparing for us. Pero adivinen qué también. But also, guess what? El Espíritu Santo, The Holy Spirit que yace en cada uno de sus that corazones, is in each one of your hearts, también está moviéndose en los lugares que ustedes están, donde se encuentran ahora mismo. it's also moving in those areas of your life that Porque you're in. parte del lugar que Dios tiene preparado para Because ustedes part of that life that God has prepared for es you donde te
encuentras ahora mismo. is where you are right now. Bien sea que estás pasando un divorcio, Whether you're going through a divorce, o quizás no tengas trabajo, or you don't have a job, quizás tienes problemas de salud. or you have a problem in your health, Ese es quizás el lugar donde Dios te tiene maybe that's the place where God has you para poder mostrarte su gloria, to be able to show you His glory, para poder enseñarte to be able to show que you una vida sin Él that a life without Him no tiene sentido. doesn't make sense. Hoy nosotros estamos aquí reunidos creyendo fielmente We're here gathered today believing faithfully de que el regalo del Señor that the gift of God es lo que está gobernando nuestras vidas. is what's governing our lives. Es lo que está haciendo que nosotros podamos avanzar It's what's making us be able to continue a cumplir la misión que Él ha preparado para cada uno de to nosotros. complete the mission that He has prepared for us. Y le damos gracias a And Dios we give God thanks porque a veces lo temporal because sometimes the temporary es lo mejor que podemos, es lo que más is necesitamos. what we need the most. La semana pasada el pastor habló acerca de que nos encontramos a veces en situaciones Pastor spoke about last week that we find ourselves in en las cuales les situations estamos diciendo a Dios, sácame de aquí, and we tell God, get me out of here. sácame de aquí. Get me out of here. Y de verdad a veces nos sentimos así, sácame de aquí. And yeah, sometimes we feel like that. Get Pero a me veces out la of here. respuesta del Señor es, But sometimes the response that ten God un gives poco us, más de fe. have a little bit more faith. El sitio, en el lugar donde te The encuentras, place that you find yourself es donde in tienes que estar. is the one that Ahí, where you have ahí to quizás be. es donde está tu crecimiento. That's where your growth is. Es ahí quizás donde está la atracción, el de los deseos de cumplir la voluntad del Padre. That's where you're going to find that desire to be able to complete what God has called you Así to. que resiste un poco más So resist it a little bit longer y ten fe, ten paciencia. and have faith and have patience. Porque lo que estás viviendo Because what you're going through no fue hecho para destruirte, was not made to destroy you, sino para poder hacerte crecer, but was made to help you grow, ayudarte a continuar viviendo de gracia sobre gracia, to help you live grace over de grace, gloria sobre gloria, glory over glory, habiendo aceptado la voluntad del Padre. having accepted the will of God. Hace unos días también estaba hablando con mi esposa acerca de la soberanía de A Dios. couple of days ago, I was also talking to my wife about God's sovereignty. Y nos estábamos preguntando cómo se ve esta soberanía de Dios And we were asking ourselves how it looks cuando like vivimos gobiernos en lo práctico when we live in a world that has a government que están llenos de tanta maldad, that is filled with evil, donde no tenemos una referencia práctica when we don't have a practical de cómo reference se ve personas que estén tomando decisiones que nos favorezcan. on how it seems when people are making decisions for Y, in our y- favor. y creo que todos podemos estar de acuerdo And we can all agree en que nunca hemos vivido un gobierno saludable. that we've never lived through a government that's healthy. Pero cada vez que nosotros leemos la palabra, But every single time that we read the word, podemos encontrarnos que el creador, el gobernador del mundo, we can find that the creator and the governor of the whole ha world formado cada una de las cosas que has vivimos shaped everything that we have gone through para poder ayudarnos a crecer, to be able to help us para grow, poder ayudarnos a servir to help us serve, y alcanzar el potencial que Él tiene preparado para nosotros. and reach the potential that He has for us. Y ese sí es un gobierno al cual yo quiero servir. And that is a government that I want to Ese be sí es part un of. buen gobierno del cual estamos seguros y tenemos certeza That's the part that I want to be part of, the one that I know surely de que sí funciona. that does work. Así que hoy en día vamos a vivir bajo la soberanía de Dios. So we're going to live under God's sovereignty. Ya que aunque lo que estemos viviendo parezca difícil, That even though the things that we're going through look difficult, sí, Él nos promete que son situaciones temporales. He promises us that they're just temporary. Porque si lo que no se ve favorable para nosotros en lo práctico, Because the things that don't look good or favorable to créame, us, el Señor lo sabe. believe me, God knows about Él it. no se ha olvidado de ti, Él no se ha olvidado de tu situación. He hasn't forgotten about you. He hasn't forgotten about your Y lo situation. único que está esperando es que tengas tu fe un poquito más arraigada And the only thing that He's waiting for is for your faith to deepen, para que puedas llegar al punto donde Él te quiere llevar. for you to be able to go to the place that He has for you. El Señor es bueno, iglesia. God is good, church. Jesucristo nos ha salvado a nosotros de la consecuencia del pecado Jesus Christ has saved us from the consequences of sin y nos ha traído hasta este lugar. and has brought us to this place. Y su promesa And es His promise
promise is de que no hay nada que that enfrentemos there's nothing that we go through que lo estemos enfrentando solos. that we have to go through by ourselves. Así que hoy tienes a una comunidad So today you have a community que también está tratando de crecer that is also trying to y grow que quiere apoyarte en las cosas que están viviendo. and wants to support you through the process that you're going Y que no through. tenemos todas las respuestas, We may not have all the answers, pero sí seguimos a quien sí las tiene. but we all follow the one who does have Hoy the oramos answers. a la persona que sí las tiene. And we go to the person that does have the O leemos de answers. la historia de la persona que sí tiene todas las Or respuestas. we read about the person that does have all the Y nuestra fe answers. está puesta únicamente And our faith is placed only en aquel que es capaz de moldear nuestras on the vidas one that's able to shape our lives hasta el cumplimiento de su propósito eterno. until we complete and fulfill his purpose in our lives. Así que allí donde estamos, con nuestros ojos cerrados So right there where you're at, with your eyes closed y nuestras cabezas and inclinadas, with our heads bowed, si estás aquí por primera vez if it's your first time here y sientes que necesitas abrirle tu corazón a Dios, and you feel like you have to open up your heart to God, ya les dije, nadie los está viendo, todos están con sus ojos cerrados. like I said, everybody has their eyes closed and no one's looking at you. Esto será una declaración, un momento entre tú y This Dios. will be something, a declaration between you and God. Si tú sientes que tienes que abrirle tu corazón a Dios, If you feel like you have to open up your heart to God, dice la palabra que Él está tocando a la puerta, the Bible says that He's knocking at the a la door, puerta de nuestro corazón, the door of your heart. y que si nosotros estamos dispuestos a abrirla, And that if you're willing to open it, Él va a entrar He's gonna come in y cenará con and nosotros He's gonna dine with us por el resto de nuestros for the días. rest of our lives. Una vez más, dice la palabra que si confesamos con nuestras The bocas Bible says that if we confess with our mouths y creemos en nuestros and corazones believe with our hearts que Jesucristo es el Señor, that Jesus is Lord, entonces la salvación ya ha llegado a nuestras vidas. then salvation has come to our lives. Así que si ese eres tú, So if that's you, levanta tu mano allí donde lift estás. up your hand right where Nadie you're te at. está viendo. Este No es tu one's momento looking at con you. Dios. This is your moment with God. Y repite conmigo, Dios, And repeat with me, God, hoy te abro las puertas de mi corazón. I open up the door to my heart. Hoy recibo tu sacrificio, Jesús, en la cruz. And I receive that sacrifice Hoy- of you, Jesus, on the cross. Hoy te acepto como mi único Señor y Salvador. I accept you as my only Savior. Hoy rindo todos mis pecados pasados, presentes y I futuros. surrender all my sins, the ones that I've done before, the ones that I'm doing, and in the future. Porque reconozco que ya tú pagaste por ellos en la cruz. Because I recognize that you've already paid for them on the cross. Hoy quiero vivir una vida I want to live a life que no dependa de nadie that más, doesn't depend on anyone else más que de ti, Jesús. except for you, Jesus. Hoy te entrego mi vida. I surrender my Hoy te life. entrego mi corazón. I surrender my Hoy te heart. reconozco como mi Dios I recognize you as my God, y te recibo como mi Señor y Salvador. and I receive you as my Lord and Savior. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, hoy Thank you, oramos. Jesus. In the name of Jesus, we Porque pray. creemos, Padre, que tú estás obrando de manera sobrenatural Because we know that you're working in a supernatural sobre way esta iglesia. over this church. Hoy te damos las gracias, Señor, We thank you porque eres tú moviendo los corazones, because it's you moving our hearts, atrayéndonos a vivir conforme a tu voluntad, attracting us to live according to your reconociendo will, que sin ti, Señor, nada somos. recognizing that in you, without you, we're nothing. Gracias, Espíritu Santo, Thank you, Holy Spirit, porque tú estás convenciendo a las personas because you're convincing people a que una vida sin Cristo that a life without Christ no tiene sentido. doesn't have it makes any sense. Gracias, Señor, por esta iglesia Thank you, God, for this church que está creyendo en ti, that's believing in you, que está abriendo las puertas de sus that corazones, is opening up the que está doors abriendo to las their puertas de hearts, sus hogares, opening up the door to their homes, que están invitando gente, and are inviting people que están saliendo con that personas, are going out with que people están usando los dones que tú les has dado, Señor, and using the gifts that you have given them para poder ser de bendición para la iglesia. to be able to bless people. Hoy reconocemos, Señor, We recognize, que esta God, comunidad te sirve a ti, that Jesús. this community serves you. Que aunque seamos pocos, muchos o millones cuando seamos, That however amount we are, nuestro corazón seguirá siendo dependiente de ti. our heart will always recognize and be dependent of you. Y siempre vamos a estar agradecidos, Señor, We will always be grateful de tu obra consumada en la cruz, of what you did on the cross que ha pagado por nuestras that vidas has paid for our lives y la vida de todas las personas que han decidido and the lives of every person entregarte sus that vidas. has decided to surrender Es their en el lives. nombre, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo que In oramos. the name of Jesus we pray. Amén. Amen.